mundiales observaron la continuación de la temporada de reportes y las bolsas se anotaron un buen cierre para la semana. Para esto y más, vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital, y Antonio Nates, operador independiente e instructor de estrategias de especulación intradia. Bienvenidos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Amin, una de las mayores preocupaciones por esta temporada de reportes ha sido la desaceleración en el consumo privado en México y su posible efecto en el desempeño de las emisoras del sector. ¿Ustedes en Black Wall Street Capital vieron algún impacto en el reporte de Liverpool? Bueno, de hecho, en el cierre de la sesión, Liverpool terminó bastante castigada, terminó bajando, me parece, 2.83%, que es algo fuerte, pero creemos que la verdad esto es un caso bastante claro de lo que en la academia se llama el sesgo del corto plazo. Y según esta teoría, bueno, los inversionistas que están operando intradía tienden a sobredescontar o a sobrereaccionar por las noticias inmediatas, y por estar sobrereaccionando, pues muchas veces pierden de la perspectiva de largo plazo, que es la que importa. Creemos que Liverpool es un caso muy claro de esto, porque bueno, al parecer los inversionistas le están castigando porque no alcanzó los estimados que se traían para este tercer trimestre, pero también hay que tener en cuenta que estos estimados muchas veces estaban sobredimensionados. Por ejemplo, no salió tan bien en la parte de su utilidad neta, ni tampoco en la parte de su utilidad operativa, pero por el otro lado sí mostró un crecimiento bastante interesante en ventas. De hecho, creció 25% año contra año, que bueno, es una barbaridad, pero aún así creciendo 25% apenas alcanzó a cumplir con las expectativas que tenían los analistas. Entonces, en el largo plazo creemos que Liverpool sí es una acción bastante atractiva, sobre todo porque por múltiplos tiene un descuento bastante interesante respecto del sector. Muy bien, Antonio, los índices estadounidenses han marcado esta semana nuevos máximos históricos, con el Dow Jones rompiendo por primera vez las 23,000 unidades. ¿Cuáles crees que sean los principales factores detrás de esta alza y cómo se compara este buen desempeño con la trayectoria reciente del IPC? Pues mira, el principal factor de alza pues, es el performance evidente de todos los sectores clave de la economía norteamericana, ¿no? Especialmente el sector de la tecnología y el financiero, que respectivamente en el mes llevan un acumulado de 4% y 3%. Entonces va muy bien. También el tema de presupuesto pues impulsó esta alza. Y para ser honestos, veíamos a mediados de esta semana un comportamiento un tanto débil en el IPC, ¿no? Veíamos un poco de debilidad relativa que se venía acumulando desde finales de julio, como se puede ver en la gráfica, con respecto a los otros índices, ¿no? Como el de mercados emergentes o cualquiera de los índices directores de Estados Unidos, ¿no? Y bien, como dices, siguen una racha de nuevos máximos, mucha fortaleza. El IPC entre reportes financieros un tanto malos de algunas de las empresas, noticias relacionadas con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues había puesto al IPC un poco en desventaja correlativa, ¿no? Como se ve en el indicador rojo de la gráfica, pues se ve un poco más débil que los otros índices, aunque tiene algo de rebote en las últimas sesiones. Así que podremos tener un pequeño ajuste, ¿no? Aquí sucede algo interesante, que es si existe una toma de utilidades natural en los demás índices, creo que podrían jalar un poco el IPC el próximo mes de noviembre, por lo que la hipótesis está muy clara, ¿no? De debilidad relativa. Si el activo débil tendrá un pretexto de seguir bearish, si los índices más fuertes pues caen, ¿no? Entonces, no descartamos tampoco que se encuentre un soporte fiable en el IPC que podría marcar una pauta para el rally navideño. Muy bien, y Amin, el próximo lunes se cumplen 30 años del llamado Lunes Negro de 1987, en el que el índice del Dow Jones cayó 22.6% en un solo día, sin ninguna noticia de relevancia que explicara el descenso. ¿Crees que existen semejanzas entre el mercado que antecedió ese incidente y el actual? ¿Consideras que es posible que veamos otro día negro en los mercados en un futuro?
Bueno, existe un dicho, un concepto bastante básico para la hora de entrarle a renta variable, que dice que si tú pierdes el sueño por ver una pérdida de 25% de tu capital de un día para otro, pues tal vez no deberías de estar metido poniendo capital en la bolsa. Personalmente creo que 25% es muy exagerado, pero es curioso que esta frase se acuñó y es resultado directo de este crash que mencionas de 1987. Bueno, creo que la principal lección que nos deja el crash de aquel entonces es que una de las cuestiones fundamentales en este oficio es tratar de mitigar las pérdidas a cualquier costo. Y bueno, que si existe relación o semejanza con el mercado hoy en día, bueno, creo que vemos dos muy claras. A la fecha todavía no se tiene perfectamente claro quién fue el gran culpable de ese crash del Standard & Poor's, pero uno de los principales sospechosos es algo llamado el trading algorítmico, que son pequeños programas de computadora que compran y venden en muy corto plazo, basados más que nada en fluctuaciones estadísticas del precio, más que en un estudio de largo alcance de la empresa, ¿no? Lo que llamamos el fundamental. Y hoy por hoy, pues tanto en Estados Unidos, pero también en México, hay incluso más operadores algorítmicos de los que había en 1987. Un día pregúntale por pura curiosidad a tus invitados de Morgan Stanley, por ejemplo. En segundo lugar, también en aquel entonces el mercado traía una racha alcista y una tendencia también muy alcista que muchos consideraban injustificada y cuyo patrón se parece bastante al que ha mantenido el mercado de Estados Unidos de un año para acá. Entonces, sí hay ciertas semejanzas. Muy personalmente y en Black Wall Street Capital no creemos que estemos de cara a un crash inminente, pero sí es importante obtener como todo aniversario, este aniversario nos demuestra lo que hay que hacer para adelante, y la gran lección de 1987 es, muchachos, hay que operar con stop losses, y eso es importante. Muy bien, Amin. Y por último, voy contigo, Antonio. Tras haber sufrido alzas repentinas y pronunciadas hace un par de meses, el llamado índice del miedo se ha mostrado relativamente más estable en las últimas semanas. ¿Cuáles ves que son las consecuencias para los mercados, la relación que guarda el VIX con otros índices, ya sea estadounidenses o con el mismo IPC? Bueno, pues como dices, siempre que el VIX está tan estable como lo está ahora, tan abajo como tú mencionas, se empieza a hablar un poco de preocupación, ¿no? O más bien precaución en los mercados globales, ¿no? Debido a que en cualquier momento pues debería tener un spike porcentual un poco agitado, ¿no? Es un índice de mecha corta, ¿no? Actualmente se halla pues muy cercano a sus mínimos históricos de 8.84 y consolidando en rango, ¿no? Lo cual se siente un poco pues preocupante porque podría confirmar la hipótesis mencionada de un probable ajuste en el mes de noviembre, ¿no? En los principales índices directores. Así que cualquier factor macroeconómico podría ser un muy buen pretexto para encender la mecha del VIX, ¿no? Lo cual sería pues ventajoso para los inversionistas y los especuladores sofisticados, poniendo posiciones en algún instrumento relacionado al índice del miedo, con objetivos interesantes en el área de toda el área que va desde los 10 hasta los 15 puntos, ¿no? Que es donde suele tener resistencias. Como se puede ver en el gráfico, pues en promedio las consolidaciones del VIX van desde 50 días hasta 70 días, ¿no? Y cuando acaba ese periodo de tiempo, pues vemos un movimiento sumamente fuerte de pánico. Por lo que digamos que estamos ya en tiempo de generar uno de estos patrones en el corto plazo. Podría verse esto en algunas semanas. Muy bien, muchas gracias, Amin, Antonio, por su análisis. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Y para conversar sobre